El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre del 2025. La presentación estará a cargo de Julio Noguera, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Esta presentación está organizada en 5 partes. Primero, realizaremos un breve repaso metodológico de la encuesta. En segundo lugar, se presentarán los principales resultados por sector. Luego veremos los índices de situación, expectativas y confianza que se construyen a partir de las respuestas de los encuestados. En la cuarta parte, se compartirán otros resultados relevantes que no forman parte directa de los índices mencionados, pero que ayudan a complementar el análisis. Y finalmente, se cierra la presentación con un resumen de los puntos más importantes. En cuanto a las características generales, en enero de 2023, el directorio del Banco Central del Paraguay autorizó la realización al sistema financiero de la encuesta sobre la situación general del crédito. Esta busca complementar los demás estudios realizados por la Banca Central y los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial de los créditos, los cambios en la política de concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta está dirigida a 22 instituciones financieras, 73% de ellas son bancos, 18% financieras y el 9% restante otras entidades de crédito. La misma se realiza en forma trimestral, es decir, se remite a los encuestados a inicios de abril, julio, octubre y enero. En cuanto al análisis sectorial, en pantalla se observa la percepción de los encuestados sobre el desempeño de los créditos por sectores en los últimos 3 meses. Con esta pregunta se construyen los índices de situación del crédito sectorial y el índice de situación de crédito global que veremos posteriormente. Se observa que más de la mitad de los encuestados consideran que los créditos al comercio y al consumo aumentaron con esto, estos sectores poseen los índices de situación más altos. El 18% de los encuestados considera que los créditos a la construcción se redujeron. Con esta cantidad de respuestas negativas en el sector es el que menor índice de situación posee. De igual manera veremos más adelante que el mismo aún se encuentra por encima de la zona neutral. En el cuadro de la derecha se comparan las expectativas para el tercer trimestre de 2025, recabadas en la encuesta anterior, con la situación actual recabada en esta encuesta. Es decir, lo esperado con la realidad percibida actualmente. En la mayoría de los sectores se esperaban mejores desempeños del crédito, en especial en la agricultura y la ganadería, a excepción del consumo, donde la realidad sobrepasó a la expectativa. En pantalla se observa la percepción de los encuestados sobre el desempeño de los créditos por sectores para los próximos 3 meses. Con esta pregunta se construyen los índices de expectativas sectoriales del crédito y el índice de expectativas de crédito global, que veremos posteriormente. La mitad o más de los encuestados esperaron aumentos en los créditos de consumo, comercio, créditos a las pequeñas empresas, para la vivienda y agricultura. Mayormente los encuestados no esperaron cambios en los sectores de ganadería y construcción. En el cuadro de la derecha se comparan las expectativas para el cuarto trimestre recabadas en la encuesta anterior con la expectativa para el cuarto trimestre de 2025 recabada en esta encuesta. Se observa que los encuestados moderaron sus expectativas para los sectores de agricultura y ganadería. Para todos los demás sectores, los encuestados esperan que los créditos aumenten en los próximos 3 meses. En cuanto a las expectativas de los créditos para dentro de un año, los sectores con mayor expectativa de crecimiento son la agricultura, la ganadería y el comercio. De igual forma, al menos la mitad de los encuestados esperan aumentos de los créditos en la industria y el consumo. En contrapartida, más del 50% de los encuestados cree que no habrá cambios en el sector de construcción y de los créditos para la vivienda. Pasando a los índices calculados a partir de las preguntas y respuestas recién expuestas,
Al tercer trimestre de 2025, el índice de situación del crédito alcanzó un valor de 66,76, ligeramente menor al tercer trimestre de 2024. El índice de expectativas se mantuvo en 75, con lo que el índice de confianza del crédito, que es un promedio simple de ambos, alcanzó un valor de 70,88, ligeramente menor al tercer trimestre de 2024. Para la agricultura, el índice de situación del crédito alcanzó un valor de 65,91, menor al tercer trimestre de 2024. El índice de expectativas respecto al tercer trimestre de 2024 se incrementó, alcanzando un valor de 72,73, con lo que el índice de confianza al tercer trimestre de 2025 fue de 69,32, ligeramente menor al mismo trimestre del año anterior. Para la ganadería, el índice de situación del crédito aumentó a 63,64. El índice de expectativas se incrementó a 70,46, con lo que el índice de confianza al tercer trimestre de 2025 fue de 67,05, mayor al mismo trimestre del año anterior. Para la industria, el índice de situación del crédito alcanzó un valor de 65,91. El índice de expectativas se incrementó hasta 72,73, con lo que el índice de confianza alcanzó un valor de 69,32, mayor al mismo trimestre del año anterior. Para el comercio, en comparación con el mismo trimestre de 2024, el índice de situación del crédito aumentó hasta 77,28. El índice de expectativas se redujo respecto al mismo trimestre de 2024 a 81,82, con lo que el índice de confianza al tercer trimestre de 2025 fue de 79,55, menor a el tercer trimestre de 2024. Para la vivienda, el índice de situación del crédito alcanzó un valor de 65,91. El índice de expectativas se redujo en comparación con el mismo periodo del año anterior y alcanzó un valor de 72,73, con lo que el índice de confianza alcanzó un valor de 69,32. Para construcción y en comparación al tercer trimestre de 2024, el índice de situación del crédito se redujo a 52,28, el índice de expectativas disminuyó a 65,91, con lo que el índice de confianza disminuyó a 59,09. Para el sector consumo, el índice de situación del crédito alcanzó un valor de 77,28, mayor al tercer trimestre de 2024. El índice de expectativas también se incrementó en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando un valor de 84,09, con lo que el índice de confianza al tercer trimestre de 2025 fue de 80,68, mayor al mismo trimestre del año anterior. Para pequeñas empresas, el índice de situación del crédito se redujo a 65,91. El índice de expectativas aumentó a 79,55, con lo cual el índice de confianza tuvo un valor de 72,73, mayor al tercer trimestre de 2024. En pantalla se encuentran los índices de expectativas. En azul los índices para los próximos 3 meses, que son los que acabamos de mostrar. En naranja para los próximos 6 y en gris para los próximos 12 meses. Para los próximos 3 meses el índice de expectativa más alto corresponde al consumo. Para los próximos 6 meses el índice de expectativa más alto corresponde al comercio. Y para los próximos 12 meses el mayor aumento se prevé para la agricultura. Seguidamente veremos las demás preguntas de la encuesta que no son utilizadas para los índices que se acaban de presentar, pero que enriquecen el análisis. Se les consulta a los encuestados si consideran que la situación económica es óptima para otorgar créditos. Al tercer trimestre de 2025, el 59,09% de estos respondieron estar de acuerdo con esta afirmación. 27,27% se mostró indiferente, mientras que el 13,64% restante no está de acuerdo. En cuanto a los aspectos que se considera para evaluar la situación coyuntural del crédito, el aspecto económico sigue siendo el más preponderante de todos. En los resultados del trimestre también se destaca el aumento de la importancia del aspecto jurídico.
Se les consulta a los encuestados si, ante una mejora de la economía y mayor demanda de créditos, qué situación se podría presentar. Las opciones más elegidas fueron el 54,55%, que respondió que se atendería la demanda de créditos sin mayores inconvenientes. Y el 40,91% de los encuestados consideró que se atendería medianamente esta demanda de créditos. En cuanto a una consulta que se les realiza sobre cuál sería el destino que darían ante un eventual exceso de recursos, las opciones preferidas fueron: 28,03% lo destinaría a préstamos a a empresas privadas, y el 18,18% lo destinaría a operaciones garantizadas, como ser instrumentos de regulación monetaria o bonos del Tesoro. El historial del cliente se mantiene como el factor más importante a ser considerado para otorgar créditos, incluso con mayor preponderancia entre los encuestados en relación al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a la percepción del riesgo, se les solicita a los encuestados que califiquen diversas operaciones según el riesgo. Con esto, los préstamos de microcréditos para pymes y los préstamos de consumo son considerados como los más riesgosos entre las entidades financieras. Para la concesión de nuevos créditos, el flujo de caja del proyecto es el factor más importante a tener en cuenta por las entidades financieras, seguido de los resultados operativos recientes y las variaciones en las ventas del negocio. El pago del IVA y la rentabilidad del crédito son los factores con menor importancia. Se les consulta también qué acciones consideran necesarias para aumentar el crédito. El 30,30% consideró que es necesario tener mejor información de los prestatarios, esto en concordancia con una respuesta mencionada anteriormente, que el factor más importante para otorgar créditos es el historial del cliente. 16,67% considera que se necesitan proyectos de inversión rentables, y 11,4% piensa que el banco debe inyectar mayor liquidez, que se debe reducir la tasa activa y que se necesitan mayores y mejores garantías. Nuevamente, en concordancia con respuestas anteriores, el factor que mayormente impide la concesión de créditos es el historial del cliente. La mayor limitante para conceder préstamos a largo plazo en el tercer trimestre de 2025 fue la falta de garantías, seguido de la escasez de depósito a largo plazo. Se destaca el aumento de la falta de garantías en este trimestre. Los bancos prefieren no exponerse en moneda extranjera, por lo cual las entidades consideran que se debe tener ingreso en esta moneda para solicitar créditos en esta moneda. En cuanto al acceso al crédito por tipo de deudores, a criterio de los encuestados, los deudores con menor acceso al crédito son las microempresas. 72,73% de los encuestados considera esto. Y las familias, 50% considera esto. Por otro lado, el 90,91% de los encuestados considera que las grandes empresas tienen un alto acceso al crédito. En los últimos 3 meses, el 95,45% de los encuestados mencionó que los requisitos para la asignación de nuevos créditos no varió. Nuevamente, el 95,45% de los encuestados menciona que los requisitos para la asignación de nuevos créditos no variará en los próximos 3 meses. El 81,82% de los encuestados mencionó que su entidad rechazó algún crédito en los últimos 3 meses. El principal motivo de estos rechazos es la falta de historial crediticio. En cuanto a los comentarios que emiten los clientes en el proceso de negociación del crédito, 50% de los encuestados dice que sus clientes mencionaron que la tasa de interés es muy alta. Asimismo, el 22,73% menciona que los clientes emiten quejas acerca de la excesiva burocracia. Resumiendo, durante el tercer trimestre del 2025,
El 59,09% de los encuestados respondió que la coyuntura económica fue óptima para otorgar créditos. Este porcentaje fue inferior al registrado en el segundo trimestre de 2025 y al mismo periodo del año 2024. El índice de situación, el de expectativas y el de confianza se mantuvieron en zona de optimismo durante el tercer trimestre de 2025. Todos los índices han sido superiores a los observados en el segundo trimestre de 2025. Respecto al mismo periodo del 2024, todos los índices presentaron reducciones, a excepción del índice de expectativas que se mantuvo constante. Las expectativas sectoriales para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantuvieron en zona de optimismo. El factor más importante para la concesión de créditos sigue siendo el historial crediticio. El factor más importante de los acreedores que consideran para definir la situación coyuntural del crédito siguió siendo el aspecto económico, seguidos los aspectos jurídico y político. El historial del cliente, la falta de información crediticia, la escasa garantía por parte del prestatario y los proyectos no rentables fueron identificados como los principales factores que limitan la concesión de créditos. Para aumentar los créditos, los encuestados destacaron como factores clave la mejora en la disponibilidad de información sobre los prestatarios, la existencia de proyectos de inversión rentables y la reducción de la tasa de interés activa que facilite el acceso al crédito. En cuanto al destino de exceso de recursos, los encuestados indicaron que los principales serían los préstamos a empresas privadas, la inversión en fondos del Tesoro o con garantía del Tesoro y la inversión en instrumentos de regulación monetaria. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para la concesión de créditos fueron los microcréditos para pymes, así como los créditos al consumo y los créditos para la construcción. En contraste, las colocaciones en instrumentos de regulación monetaria y la inversión en bonos del Tesoro o con garantía del Tesoro fueron consideradas como las aplicaciones financieras con menor riesgo. El porcentaje de encuestados que espera un aumento en la rigurosidad de los créditos, en la rigurosidad para la concesión de los créditos en los próximos 3 meses disminuyó respecto al segundo trimestre de 2025 y al mismo periodo del año 2024. Finalmente, los encuestados señalaron que, desde la perspectiva de los tomadores de crédito, el proceso de negociación se ve obstaculizado principalmente por las tasas de interés elevadas y el exceso de burocracia.